Actualmente, los concesionarios tienen vehículos RV tanto tiempo que algunos prestamistas ya ni siquiera los financian a su precio original. Estas unidades han superado su periodo de rentabilidad. Los intereses sobre los planos se acumulan, y los modelos que llevan más tiempo en el mercado muestran precisamente dónde se ha desplomado la demanda. Los concesionarios no comparten esta información porque transfiere el poder de negociación directamente a sus manos. ¿Qué modelos los están hundiendo? ¿Qué está causando que los compradores se marchen? ¿Y cuánto tardarán en llegar los grandes descuentos? ¿Lo que está sucediendo? El escándalo estalló en el momento en que un autobús Airstream de alta gama se detuvo en una inspección fronteriza y se detuvo en seco. Lo que debería haber sido una inspección rutinaria se convirtió en una incautación federal que sorprendió a los inspectores y desencadenó una investigación nacional. La agente que revisaba el autobús se detuvo casi de inmediato. Las marcas de identificación no cumplían con las expectativas federales para una unidad de este rango de precio. Pidió refuerzos, tomó más fotos y trasladó el RV a una zona restringida, normalmente reservada para casos sospechosos de fraude. En cuestión de minutos, la atención federal se centró en las prácticas de fabricación de Airstream, y el valor de reventa del autobús se desvaneció en el acto. Los inspectores escalaron el asunto a su oficina de mando, indicando que la identidad del autobús no podía verificarse según las directrices federales. Cuando un funcionario del gobierno no puede confirmar la identidad legal de un vehículo, este se considera propiedad no clasificada, no una unidad apta para circular. Esta simple determinación desencadenó retenciones automáticas en múltiples sistemas federales, congelando el transporte e impidiendo cualquier intento de continuar el viaje. Todo el incidente se desarrolló en tiempo real y cada paso apuntaba a algo más grave que un simple error de fabricación. El gobierno había descubierto la primera grieta de lo que se convertiría en un escándalo mucho más amplio. La investigación se intensificó cuando los inspectores revelaron exactamente por qué el autobús no podía circular legalmente por la carretera, el incumplimiento que obligó al gobierno a actuar. Investigadores federales documentaron el problema que desató el escándalo. El Airstream carecía de un número de identificación estructural reconocido a nivel federal, aplicado según las normas de durabilidad. Este hallazgo no fue un tecnicismo. Se trató de una infracción legal lo suficientemente grave como para detener cualquier RV en la frontera, suspender el transporte y activar la presentación de informes gubernamentales obligatorios. Sin un número de identificación que cumpla con las normas, fijado permanentemente en el chasis, el autobús no puede registrarse, asegurarse, financiarse, exportarse ni importarse. En términos federales, se convierte en equipo no certificado, no en un vehículo. En el momento en que se registró esto, el valor del autobús se desplomó a cero hasta que el fabricante lo verificara. Las agencias gubernamentales consideran las fallas de identidad como posibles indicadores de fallos procesales más amplios, por lo que esta única inspección se escaló a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, NHTSA. Los inspectores de la NHTSA rara vez intervienen a menos que los hallazgos iniciales indiquen patrones, y sus notas internas indicaban que las inconsistencias podrían representar deficiencias sistémicas del proceso. Esa redacción fue la que impulsó una investigación más amplia. Un número faltante no causa un escándalo por sí solo. La ausencia de un número en un autobús premium de un fabricante reconocido sugiere una falla estructural en el proceso de certificación de las unidades antes de salir de la fábrica. Y eso fue lo que atrajo el escrutinio federal directamente a la línea de producción de Airstream. Una vez que el gobierno confirmó la violación, las consecuencias financieras para el propietario revelaron cuán grave se había vuelto la situación. Si esto coincide con lo que has visto en tus concesionarios locales, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte. Esto ayuda a impulsar estas investigaciones y tus reacciones ayudan a identificar la difusión de estos modelos estancados en diferentes regiones. El propietario sufrió pérdidas instantáneas tras la confiscación del gobierno. En el momento en que el autobús fue puesto bajo custodia federal, la estabilidad financiera del propietario se desmoronó. El acuerdo de consignación fracasó de inmediato, porque el concesionario no podía acceder legalmente a un RV marcado por violación de identidad. La aseguradora suspendió la póliza hasta que la documentación del fabricante confirmara el cumplimiento. Los gastos de almacenamiento aumentaron mientras el autobús permanecía encerrado en una instalación controlada por el gobierno y las empresas de transporte se negaron a trasladarlo sin la documentación actualizada. En un solo día, un activo de alto valor que había sido puesto a la venta se convirtió en un pasivo inamovible.
Peor aún, el propietario sufrió retrasos para acceder a la documentación federal necesaria para solicitar la intervención de Airstream. Durante esas llamadas, escuchó un patrón preocupante. No era el primero en reportar inconsistencias de identidad. Esa sola sugerencia agravó la incertidumbre financiera. Si varios propietarios experimentaban problemas similares, el valor de reventa de unidades comparables disminuiría a medida que los compradores se volvían cautelosos. Un solo incumplimiento es un inconveniente. Un conjunto de ellos se convierte en una amenaza para el mercado. Al final de la semana, el propietario comprendió que estaba atrapado en medio de un escándalo en desarrollo que el gobierno estaba monitoreando de cerca. La siguiente ola de evidencia no provino de los reguladores, sino de los propietarios, que comenzaron a revisar sus propios autocares. Surge evidencia en línea que confirma que el escándalo es mayor de lo esperado. Una vez que la noticia de la incautación gubernamental se difundió en foros de RV y grupos privados, los propietarios comenzaron a examinar sus propias unidades. Los resultados desataron el escándalo. Aparecieron fotos que mostraban etiquetas colocadas en superficies decorativas, marcas indefinidas y documentación que parecía inconsistente entre los diferentes modelos. Ninguna de estas imágenes confirmó una infracción por sí sola, pero la cantidad de hallazgos similares indicó un posible patrón. Los autobuses Airstream, que deberían haber mostrado marcas de cumplimiento uniformes, mostraron en cambio una variación sorprendente, lo que generó nuevas inquietudes sobre cómo se certificaban las unidades antes de salir de fábrica. Los concesionarios que monitoreaban la actividad en línea apartaron ciertas unidades para sus propias inspecciones, reacios a arriesgarse a vender un autobús que posteriormente podría ser detectado. Algunos suspendieron las evaluaciones comerciales hasta poder confirmar la conformidad de identidad directamente con el fabricante. Los vendedores particulares reportaron menos consultas, y varios compradores cancelaron acuerdos pendientes tras ver las fotos. Lo que comenzó como una simple incautación fronteriza, ahora parecía la primera etapa de un problema de cumplimiento más amplio que afectaba tanto a los autobuses Airstream nuevos como a los usados. El gobierno había actuado porque el fallo era innegable. El público reaccionó porque las similitudes eran imposibles de ignorar. A medida que la evidencia se difundía y la confianza se desvanecía, la investigación pasó de un error aislado a un escándalo de fabricación a gran escala. Las agencias federales intervienen y activan protocolos de riesgo crediticio. Una vez que los hallazgos iniciales llegaron a las bases de datos federales, el caso pasó rápidamente de ser una anomalía fronteriza a una investigación formal. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó múltiples entradas que mostraban inconsistencias similares, lo que planteó la posibilidad de que el incidente del Airstream no fuera un caso aislado. Esto desencadenó una remisión a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, NHTSA, cuyo equipo de cumplimiento revisa la integridad de la identidad de fabricación cuando aparecen brechas reiteradas. Su participación cambió el panorama financiero al instante, ya que las entidades crediticias monitorean la actividad de la NHTSA para determinar el riesgo de exposición. Cuando una línea de modelos RV atrae la atención regulatoria, los bancos asumen la incertidumbre y endurecen sus umbrales de aprobación. Lo hacen no solo por precaución, sino porque cualquier unidad que posteriormente se considere no conforme se convierte en una garantía intransferible. Los prestamistas respondieron, suspendiendo temporalmente las aprobaciones de ciertos envíos de Airstream hasta que se dispusiera de más información. Algunos exigieron documentación fotográfica adicional a los concesionarios, mientras que otros solicitaron cartas de verificación del fabricante. Estas medidas añadieron retrasos que no se midieron en días, sino en semanas, creando un cuello de botella para los compradores que intentaban obtener financiación. La investigación aún no había concluido, pero el impacto financiero ya había comenzado. En cuanto las agencias federales examinan los problemas de identidad estructural, los prestamistas asumen el peor escenario posible y se protegen en consecuencia. A medida que los reguladores continuaron revisando la evidencia, la siguiente ola de problemas surgió de las propias etiquetas de certificación. Fallos de certificación que conllevan sanciones económicas reales. Los inspectores federales ampliaron su revisión para incluir las etiquetas de certificación presentes en varios modelos recientes de Airstream. Estas etiquetas sirven como declaración legal de que el RV cumple con todas las normas de seguridad e identificación aplicables y que los materiales y la ubicación deben cumplir requisitos estrictos. Los investigadores documentaron casos en los que las etiquetas aparecían en superficies que no cumplían con las directrices de durabilidad, lo que planteó dudas sobre su adhesión a largo plazo.
En otros casos, la construcción de las etiquetas no cumplía con las especificaciones de seguridad contra manipulaciones. Estos hallazgos no implicaron mala conducta intencional, pero sí revelaron un patrón capaz de generar importantes consecuencias financieras. Cuando una etiqueta de certificación no cumple con las expectativas de durabilidad, se considera que la unidad está mal documentada, lo que requiere medidas correctivas. Recertificar un vehículo terminado es mucho más complejo que aplicar una nueva calcomanía. A menudo requiere inspecciones estructuradas, documentación firmada por el fabricante y, en algunos casos, la modificación física de la superficie de montaje. Estos pasos conllevan un costo mensurable, ya que cada vehículo afectado debe abordarse individualmente. Los concesionarios no pueden proceder con las ventas hasta que se confirme el cumplimiento, y los propietarios no pueden finalizar préstamos o registros sin una prueba de corrección. La carga recae sobre todos los involucrados en la transacción, lo que crea un efecto dominó en el mercado. Con las preocupaciones sobre la certificación documentadas, las instituciones financieras y las aseguradoras comenzaron a ajustar sus políticas en tiempo real. Las compañías financieras, aseguradoras y concesionarias se retiran. A medida que los informes circulaban por los canales regulatorios, las instituciones financieras reevaluaron su exposición a los modelos Airstream, vinculados a las notas de investigación pendientes. Los gestores de préstamos comenzaron a suspender temporalmente las solicitudes relacionadas con años de producción específicos hasta recibir confirmación de que se habían resuelto las cuestiones de cumplimiento. Algunos prestamistas solicitaron fotos del tren de aterrizaje, imágenes de la etiqueta estructural y la verificación del fabricante antes de aprobar incluso unidades en buen estado. Esta fricción adicional redujo el número de RVs elegibles para financiación a corto plazo y cada retraso redujo el impulso de los compradores. Las aseguradoras también reaccionaron. Cuando un vehículo presenta problemas de cumplimiento sin resolver, los proveedores de cobertura suelen reevaluar las pólizas, ya que los pagos pueden ser objeto de disputa si la documentación de identidad está incompleta. Algunas compañías emitieron avisos instruyendo a los agentes a verificar la consistencia de la identidad durante las renovaciones de las pólizas. Los concesionarios siguieron el ejemplo, aislando el inventario que no podían garantizar como conforme, incluso si esas unidades parecían impecables. Lo hicieron para evitar vender un vehículo que posteriormente pudiera ser marcado, lo que los expondría a responsabilidades y demandas de recompra. Para los clientes, el efecto práctico fue una contracción del mercado, donde los pasos normales de las transacciones se volvieron impredecibles. La incertidumbre provocó ventas más lentas, tiempos de espera más largos y cambios inesperados en la capacidad de negociación. A medida que el sistema financiero se endureció, la situación se volvió más complicada para los compradores comerciales que dependen del movimiento transfronterizo. Las restricciones de transporte afectan duramente a los compradores comerciales y exportadores. Los operadores comerciales y exportadores experimentaron una interrupción inmediata, cuando las autoridades de transporte impusieron requisitos de verificación adicionales a ciertos envíos de Airstream. Las unidades programadas para el transporte transfronterizo se retuvieron en los puertos hasta que se pudiera confirmar la documentación de identidad mediante procedimientos de inspección reforzados. Cada día de retraso generaba cargos por almacenamiento que se acumulaban rápidamente, especialmente para las empresas que transportaban varias RVs a la vez. Las compañías navieras detuvieron las cargas salientes a la espera de confirmación de que las unidades no serían retenidas a su llegada a otra jurisdicción. Los compradores de flotas, que dependen de plazos de entrega estrictos, vieron cómo sus contratos se estancaban, cuando los proveedores de transporte se negaban a trasladar unidades sin la confirmación de cumplimiento actualizada. Las empresas de alquiler de temporada sufrieron pérdidas cuando el inventario previsto no llegó a tiempo para la demanda máxima. Los exportadores no tuvieron mejor suerte. Algunos envíos fueron devueltos a los patios de almacenamiento después de que las aduanas extranjeras rechazaran la entrada a la espera de una aclaración de los registros de la NHTSA. Estas reversiones generaron costos que superaron con creces el precio del transporte, incluyendo sanciones incluidas en los contratos de entrega, pérdida de ingresos por reservas y la pérdida de periodos promocionales. Incluso las empresas con relaciones establecidas con Airstream no pudieron eludir estas restricciones, ya que la incertidumbre regulatoria obliga a todos los operadores de transporte a protegerse primero. A medida que se acumulaban los retrasos en el transporte y aumentaban las pérdidas financieras, la narrativa pasó de incidentes aislados a preocupaciones a nivel industrial, fallas de proceso dentro de la línea de montaje. Dentro de la planta de producción, los investigadores descubrieron que el problema no comenzó con un solo error, sino con una serie de pequeñas interrupciones en el flujo de trabajo
que se agravaron a lo largo de varias compilaciones. El proceso de ensamblaje de Airstream se basa en pasos de verificación secuenciales, donde cada estación confirma que la estación anterior completó las verificaciones requeridas. Sin embargo, los registros revelaron que ciertos puntos de control de identidad carecían de confirmación documentada, lo que dejaba lagunas donde los pasos de cumplimiento deberían haberse aprobado. Estas lagunas no detuvieron la línea, ya que el autocar continuó avanzando mientras las tareas mecánicas principales se mantuvieran según lo programado. Lo que debería haber sido un momento de parada y corrección se convirtió en un paso a paso, porque el flujo de trabajo priorizó el tiempo de finalización sobre las verificaciones administrativas. Esta falta de alineación creó oportunidades donde los elementos de identificación podían aplicarse tarde, incorrectamente o sin verificación de calidad. Cuando los investigadores federales revisaron los diagramas de flujo de trabajo, observaron que las auditorías de control de calidad se programaban según el volumen de producción, en lugar de factores desencadenantes basados en el riesgo. Esto significaba que un autocar con una construcción perfecta podía incumplir las normas simplemente porque nunca se avisó al equipo de verificación para que inspeccionara esa estación. Estas deficiencias en la supervisión eventualmente se transformaron en escenarios de retirada de productos con consecuencias financieras perjudiciales y ciclos de retrabajo que requieren retirar paneles, acceder a puntos estructurales y volver a documentar el autocar. La investigación luego se expandió más allá de las paredes de la fábrica hacia los proveedores que introducen componentes críticos en el proceso. Si quiere mantenerse al tanto de los próximos cambios de precios y saber qué modelos se lanzarán próximamente, asegúrese de suscribirse. Las actualizaciones que se publicarán en las próximas semanas influirán en la forma en que los compradores negocian y en la reacción de los concesionarios ante la creciente presión del inventario. Falta de comunicación con proveedores y costosas lagunas en la documentación. La cadena de producción de Airstream depende en gran medida de los proveedores de chasis, quienes entregan plataformas rodantes con elementos de identificación preasignados. Al contactar con estos proveedores, los investigadores descubrieron inconsistencias en la comunicación de información entre empresas. Algunos chasis se enviaban con marcas de identificación preliminares, destinadas únicamente al seguimiento interno, mientras que otros incluían etiquetas suplementarias que nunca se consideraron elementos de cumplimiento permanentes. Sin documentación consistente que explicara estas variaciones, el equipo de ensamblaje a veces malinterpretaba los identificadores temporales como tareas de cumplimiento completadas. Esto generó una reacción en cadena. Las unidades entraban en la fase de construcción sin la confirmación formal de que la identidad estructural estaba completamente establecida. Las discrepancias en la documentación ralentizaron la producción cuando surgieron. Los autocares que llegaban a la inspección final sin la debida confirmación requerían una nueva inspección por parte de especialistas certificados, lo que prolongaba el plazo días o incluso semanas. En los casos en que los proveedores no incluían la documentación actualizada, la fábrica tenía que solicitar nueva documentación antes de poder autorizar el envío del RB. Estos retrasos generaban dificultades financieras debido a las tasas de reinspección, los aplazamientos de envíos y las sanciones a los proveedores por no cumplir con los plazos de entrega acordados. Incluso un pequeño error de comunicación podía retrasar el plazo de una unidad de alto valor, afectando tanto los compromisos con los distribuidores como las fechas de entrega a los clientes. Cuando los investigadores profundizaron, descubrieron que el problema no se limitaba al papeleo, sino que se extendía a los materiales utilizados dentro del propio autobús. Opciones de interior premium que complican el cumplimiento. La filosofía de diseño de Airstream prioriza los acabados interiores de alta gama, pero algunas de estas decisiones crearon, sin querer, complicaciones de cumplimiento normativo. Los investigadores observaron que, en ocasiones, se colocaban elementos de certificación en superficies decorativas elegidas por su atractivo visual en lugar de por su permanencia estructural. Estas superficies, como paneles laminados o molduras de compósite, se diseñaron para adaptarse a la temática interior y no superaron las pruebas de durabilidad reglamentarias. Cuando el etiquetado adherido interactúa con materiales no diseñados para una adhesión a largo plazo, el riesgo de fallos aumenta con el tiempo. Esto significaba que un autocar podía salir de fábrica con una apariencia de cumplimiento total, solo para que una etiqueta crítica se degradara o desprendiera durante el uso normal. Para solucionar este problema, el fabricante tendría que rediseñar ciertas zonas interiores para incorporar puntos de montaje rígidos que cumplan con las normas federales. La modernización de las unidades existentes es aún más costosa,
ya que los elementos decorativos deben retirarse con cuidado para evitar daños, reemplazarse con superficies que cumplan con las normas y luego armonizarse visualmente con el interior circundante. Cada RVIE afectado agrega horas de mano de obra, materiales especializados y costos de inspección al proceso de corrección. Estos costos aumentan rápidamente al aplicarse a varias unidades, lo que genera un riesgo financiero que va mucho más allá de la elección estética inicial. Por más costosas que resultaron estas decisiones de diseño, el descubrimiento más perjudicial provino de una comunicación interna que advirtió a los líderes meses antes. El memorando interno que predijo esta crisis. Durante la investigación, los auditores descubrieron un memorando interno redactado varios meses antes del incidente fronterizo. El documento, preparado por un especialista en cumplimiento normativo, exponía la creciente preocupación por las deficiencias en la verificación de la identificación y las inconsistencias en la colocación de las etiquetas. Destacaba los posibles riesgos si estos problemas llegaban a la revisión federal y recomendaba ajustes inmediatos en los puntos de control del flujo de trabajo, los protocolos de documentación de los proveedores y las superficies de montaje interiores. El memorando no acusaba a nadie de irregularidades, pero dejaba claro que el sistema requería mejoras para evitar fallos de cumplimiento que pudieran afectar la confianza del mercado y provocar la intervención de las autoridades reguladoras. A pesar de la claridad de las advertencias, las medidas recomendadas se aplazaron debido a que los cronogramas de producción ya estaban sobrecargados por la alta demanda estacional. La dirección priorizó el rendimiento, asumiendo que el proceso existente sería suficiente y que cualquier riesgo podría gestionarse posteriormente. Esta suposición tuvo consecuencias costosas. Al retrasar las medidas correctivas, la empresa creó inadvertidamente un escenario en el que varias unidades llegaron al mercado con vulnerabilidades de cumplimiento sin resolver. Abordar estos problemas tras la intervención federal requiere muchos más recursos, incluyendo sanciones, campañas de recertificación e iniciativas de comunicación con los clientes. La existencia del memorando confirmó que la crisis era previsible, lo que intensificó la responsabilidad financiera del fabricante. Con estos hallazgos internos expuestos, la atención se centró en cómo se desarrollarían las consecuencias en todo el mercado. Llegan los penaltis. La intervención federal se intensificó una vez que los investigadores completaron su revisión inicial. Los hallazgos dieron lugar a sanciones formales que describían las infracciones relacionadas con la verificación de identidad y la integridad de la certificación. El paquete de medidas de cumplimiento emitido a Airstream detallaba las medidas correctivas necesarias, incluyendo ajustes en los materiales de las etiquetas, protocolos de verificación actualizados y registros de documentación obligatorios para futuras construcciones. Estas órdenes no eran sugerencias. Tenían un peso regulatorio y consecuencias financieras que iban más allá de la multa inmediata. Cada sanción incrementa los costos operativos, y estos costos inevitablemente influyen en los precios minoristas, ya que los fabricantes trasladan los gastos a futuros ciclos de producción para preservar los márgenes. Los concesionarios sintieron el impacto de inmediato, ajustando los valores de intercambio a medida que aumentaba la incertidumbre sobre el cumplimiento normativo. Los precios de venta se redujeron, afectando incluso a los propietarios a largo plazo, que observaban las tendencias de reventa. Las sanciones dañaron la percepción de la marca, y en un mercado impulsado por la confiabilidad, la reputación por sí sola influye en los precios. El informe federal confirmó problemas más profundos, redefiniendo la forma en que prestamistas, concesionarios y vendedores evaluaban el riesgo. El mercado esperaba la respuesta pública de Airstream, con la esperanza de que aclarara cómo la compañía pretendía restablecer la confianza, la respuesta pública de Airstream y la reacción del mercado. Cuando Airstream publicó su declaración pública, el mensaje se centró en la cooperación con los reguladores y el compromiso de revisar los procesos internos. La compañía reconoció la presencia de inconsistencias, sin abordar directamente cada problema documentado. Enfatizó que la mayoría de las unidades seguían cumpliendo con la normativa y afirmó que ya se estaban implementando medidas correctivas. La respuesta fue mesurada, con el objetivo de tranquilizar a los propietarios y evitar las consecuencias de un fallo generalizado. Sin embargo, el mercado presta mucha atención al tono, y muchos interesados notaron la ausencia de una explicación detallada o un reconocimiento explícito de las causas raíz. Los concesionarios actuaron con cautela, y algunos suspendieron las promociones hasta comprender los posibles requisitos de actualización. Los vendedores particulares experimentaron una ralentización en las consultas, mientras los compradores esperaban una mayor claridad.
Incluso los propietarios no afectados siguieron de cerca la evolución de los acontecimientos, conscientes de que el mensaje de la marca influye en el valor de reventa. El comunicado calmó la especulación, pero impulsó a los analistas a centrarse en las próximas medidas correctivas, donde la documentación es fundamental. Una vez expuesta la posición del fabricante, la atención se centró en las medidas prácticas que los propietarios podrían adoptar para proteger su posición financiera. ¿Cómo pueden protegerse los propietarios ahora mismo? Los propietarios comenzaron a solicitar registros de verificación para garantizar que sus RVs cumplieran con las expectativas de cumplimiento vigentes. El punto de partida más eficaz fue documentar todos los elementos de identificación, incluyendo la ubicación de los estampados estructurales y las etiquetas de certificación. Las fotos nítidas tomadas con buena iluminación crean un conjunto de referencia que puede utilizarse para actualizaciones de seguros, tasaciones de concesionarios o transacciones de reventa. Algunos propietarios contactaron a sus concesionarios para solicitar confirmación por escrito del cumplimiento de su unidad específica, lo que fortalece su posición ante futuras dudas. Otros programaron citas de servicio para obtener documentación de técnicos certificados que puedan verificar las marcas de identificación. Mantener registros organizados. Evita retrasos durante el registro o las evaluaciones comerciales, si alguna etiqueta parece desgastada. Los propietarios deben consultar con el fabricante, ya que los componentes de cumplimiento requieren un reemplazo aprobado. Quienes se preparan para vender obtienen mayor ventaja al preparar un paquete de verificación transparente. Estas medidas protegen la confianza en la reventa y reducen el riesgo de complicaciones en la transacción. Con las medidas de protección implementadas, la preocupación final se centra en cómo pueden cambiar los precios y la disponibilidad en los próximos meses. El camino por delante. Los analistas de mercado que estudian los datos de producción y las actualizaciones regulatorias prevén un periodo de ajuste a medida que Airstream integra medidas correctivas en futuras fabricaciones. Las mejoras de cumplimiento suelen ralentizar la fabricación a corto plazo, reduciendo la producción hasta que los nuevos procesos se conviertan en rutina. Una menor oferta puede estabilizar los precios temporalmente, pero la incertidumbre en torno a las unidades más antiguas puede seguir influyendo en la indecisión de los compradores. Los ciclos estacionales de la demanda también influyen, y los analistas indican que los próximos meses determinarán la rapidez con la que se recupera la confianza. Los compradores interesados en modelos más nuevos podrían ver precios más firmes, mientras que las ofertas de vehículos usados podrían disminuir aún más a medida que los vendedores intentan anticiparse a los cambios de opinión. Los compradores deben estar atentos al inventario de los concesionarios, ya que las unidades fabricadas tras las correcciones del proceso probablemente contarán con una verificación más rigurosa. Los vendedores podrían beneficiarse de esperar hasta que la actualización de las directrices restablezca la confianza. Los exportadores y operadores de flotas seguirán de cerca las restricciones de transporte. En última instancia, la estabilidad del mercado depende de que Airstream demuestre que sus sistemas de cumplimiento superan las normas federales. Una vez que se recupere la claridad, los precios comenzarán a estabilizarse. Así está el escándalo por ahora, y la próxima actualización podría ser más dura de lo esperado. Si has visto retrasos extraños, unidades retiradas o documentación extraña en tu concesionario, cuéntanoslo en los comentarios, tu historia importa. Y si esto te ayudó a mantenerte al día, dale a me gusta al video, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la próxima gran actualización.